momento. Por ejemplo, si usted está leyendo los libros históricos, y mire, vaya conmigo por favor en este momento a segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 18. Este es el ejercicio que vamos a empezar a hacer. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer el versículo número 33. El segundo libro de Samuel, capítulo 18, en el versículo número 33. Ok, voy a hacer repito que usted debe haber leído este libro, debió haber leído desde el principio, desde el capítulo 1 para entenderlo. Ok, no es como que usted agarró, repito otra vez, la Biblia, la abrió y salió en el segundo libro de Samuel 18, no. Eso es leer mal la Biblia y por lógica no va a aprender correctamente. Eso es forzar los textos bíblicos. Pero Dios, hermanos, nos va a hablar cuando nosotros nos comprometemos en estudiar sistemáticamente la Biblia. Entonces, empieza desde el capítulo 1 de Samuel y se va a dar cuenta que desde el capítulo 14, 15, David empieza a tener problemas en su familia como resultado de su pecado. Uno de sus hijos, su primogénito, Absalón. Hay un problema con este hombre. Él tenía una hermana. ¿Alguien recuerda el nombre de la hermana de Absalón? Tamar. Tamar era muy bonita, dice la palabra. Y entonces un medio hermano de Absalón se enamora de Tamar, Amnón. Y la forza sexualmente, es decir, abusa sexualmente de ella. Usted tiene que recordar que aparte de que David pecó y adulteró, él tenía a otras mujeres también, lo cual nos dice que el pecado sexual nunca se va a conformar aunque tenga 10 o 20 o 30 mujeres una persona. La adicción sexual es algo que se rompe con la decisión de la persona, en el arrepentimiento y el poder de Dios. Pero lo que nos enseña también este pasaje bíblico, o estos pasajes bíblicos, antes de llegar a lo que les dije, ¿no? Segundo libro de Samuel 18:33. Este hombre, David, empieza a tener consecuencias de haberle fallado a Dios, del adulterio. Lleva consecuencias a sus generaciones. Y su hijo Absalón mata a Amnón. Lo mata por haber violado a su hermana Tamar. Después Absalón huye. Hay allí unas tretas que hacen los líderes de David. Y entonces piden que Absalón regrese del exilio donde está. David permite que Absalón regrese, pero cuando Absalón regrese está enojado con él y le marca la distancia. Y entonces Absalón empieza a hacer algo bastante traicionero contra su padre. Y dice la palabra que cuando había personas que iban para entrar en un juicio, en un litigio, iban hacia el palacio a dirigirse con David. Dice la palabra de Dios que Absalón los encontraba en el camino y le decía: hey, a ver, ¿cuál es tu problema? Y dice: no, es que fíjate que me pasó esto. No, ¿sabes qué? Si yo fuera el rey, yo sería bien justo. Tú tienes la razón. Y empezaba a ganarse el corazón del pueblo. Empezaba a ganarse el corazón del pueblo. A tal grado, dice la Biblia, que creó un complot para destituir a David, a su papá, del trono. Y mandó a aquella gente que se había ganado el favor, porque era muy astuto Absalón. Aparte era hermoso, esa larga cabellera, así que después fue su ruina también. Y entonces este hombre arma este complot contra David. David huye porque él no quiere enfrentarse contra su hijo, huye. Y dice la palabra que Absalón mismo, con las concubinas que se quedaron de David en el palacio, puso una tienda de campaña en el terrado, en la terraza del palacio, y tuvo relaciones sexuales a la vista de todo el pueblo con las concubinas de su padre. El pecado fue grave de este muchacho. Finalmente encontramos nosotros cómo este hombre va a morir, se queda atorado su cabellera en un bosque, lo asesinan. Y esta historia que tenemos aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 33, es cuando llegan a darle la noticia a David de que su hijo acaba de fallecer. Y entonces el versículo 33 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Le impactó esta escena? A mí no.
Porque para en el método de estudio bíblico devocional usted tiene que meterse en el personaje. Leerlo como lo leí, usted no va a aprovecharle de nada. Recuerde, usted está meditando, regurgitando, haciendo digestión lo que está leyendo. Y usted tiene que imaginar la escena de un padre que acaba de perder a su hijo, que lo amaba, que había un dolor. Y voy a hacer la representación de una cuestión más contemporánea. Un hijo suyo que mató a otro de sus hijos, porque aquel hijo violó a una hija suya. Pero usted ama a ese joven, lo quiere mucho, es el primogénito. Lo quiere tanto que cuando le quitó el reino, cuando se atrevió a darle un golpe, una bofetada a usted no hizo nada y prefirió retirarse porque ama mucho a ese joven. Ese joven en el cual usted tiene toda su esperanza de ser el mejor de la familia. Pero un día le dan la noticia, a su hijo lo acaban de asesinar. Y yo quiero que usted sienta el dolor de David. David no dijo, hijo mío, el Salomón, hijo mío. No dijo eso. David se conmovió desde las entrañas. Y usted tiene que visualizar y sentir el dolor de David. Y desde acá, jadeante, con un dolor profundo, David empieza a recordar cuando él era un niño, cuando era un bebé, cuando lo cargaba, cuando jugaba con él. David empieza a recordar todas las escenas bellas de la vida de Absalón, las esperanzas que tenían puestas en él. Y entonces le dicen, lo acaban de asesinar, y ese hombre se cae en 1000 pedazos. Ese hombre se dobla del dolor del corazón que le llena las entrañas. Ese hombre dice, no puede ser. Ese hombre dice, Absalón. Absalón. No tiene voz para hablar ese hombre porque le duele lo que está pasando. A ese hombre algo en su alma se ha quebrado en ese momento. Y cuando usted empieza a entender ese dolor, lo que usted está haciendo es meditando a través del estudio bíblico devocional. Usted empieza a sentir lo que es el dolor de la pérdida incomprensible. Usted empieza a sentir lo que un hombre o una mujer siente cuando le han arrebatado la vida a su hijo. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo? Esta es la manera en que deberíamos leer nosotros la Biblia. Usted debería estudiar devocionalmente la Biblia, no solamente de manera superficial, sino usted debería preguntarse, ¿qué estaría pasando por el corazón de David en ese momento? ¿Qué estaría sintiendo David en ese momento? ¿Cuáles eran sus palabras reales en ese momento? Porque lo que aquí se nos describe es solamente lo que la gente escuchaba, pero era un lamento. ¿Usted ha estado en un funeral? ¿Ha estado en un funeral cuando muere un joven en la familia, un hijo en una familia? Y usted ve el dolor desgarrador de los padres porque un hijo falleció. Usted tiene que mirar esta escena así. Y cuando usted visualiza esa escena, usted va a tener una gran riqueza para poder comprender el texto bíblico. A ver, yo espero que me esté explicando. Esta es una manera, repito, en que usted tiene que meditar la Biblia cuando la lee. Hay otra manera también. No es la única manera en que podemos meditarla. Pero repito, usted tiene que meterse ahí. Cuando, por ejemplo, en Juan capítulo 4 tenemos a la mujer samaritana. Tenemos a esta mujer que salía por las tardes por agua. Y entonces los discípulos salen a buscar comida. Y Jesús empieza a entablar un diálogo con esta mujer. ¿Y qué le dicen los discípulos a Jesús? Ellos quizás no profieren nada, pero dicen, bueno, ¿con quién está hablando? Póngase en el papel de los discípulos como judíos. ¿Por qué está hablando con una mujer? Se me hace que esa mujer, mira cómo anda. Esa es una cualquiera, se me hace que se está insinuando a Jesús. Me imagino a Judas, no, si también Jesús tiene sus tentaciones. Póngase en el papel de los discípulos. Póngase en el papel de la mujer samaritana.
me están viendo que estoy platicando con este judío, no sé qué estarán pensando. Espero que esté yo proyectando lo que quiero en realidad decir, que usted así debería leer la Biblia. Y cuando usted lee la Biblia así, se le hace tan interesante. No se va a aburrir. La gente se duerme porque no sabe cómo leer la Biblia. Pero cuando usted se mete en esos personajes, va a entender muchas cosas. ¿Qué más podemos hacer para regurgitar, para meditar, para digerir cuando estamos leyendo y estudiando la Biblia? Bueno, enfatice las palabras del pasaje bíblico. Todos sabemos Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una manera en que podemos meditar, reflexionar, es repitiendo cada palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Todo. ¿Qué es todo? Todo. Lo puedo. Es decir, hay una gran posibilidad en lo que Dios me está mostrando aquí. En Cristo. Noten que no dice con Cristo, sino en Cristo. No dice quién me fortalece. Este texto es muy interesante cuando lo reflexionas, porque no dice que es Cristo quien te fortalece. Dice que es en la posición en Cristo que tú eres fortalecido. ¿Cómo aprendemos esto? Porque vamos al original en griego, no. Cuando estamos estudiando de manera devocional y repitiendo estas palabras. Entonces, cuando usted lea la Biblia, está estudiando, empiece a repetir, empiece a reflexionar, a pensar qué significará cada parte de esa oración que usted está leyendo, de ese enunciado que está leyendo. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que usted empiece a rumiar, a reflexionar, a regurgitar. La meditación es esto, rumiar. Hay animales que son rumiantes. ¿Sí? Las vacas o el ganado vacuno son animales rumiantes. ¿Qué hacen los animales rumiantes? Lo que ellos hacen es masticar el alimento, lo asimilan, lo pasan a uno de sus estómagos, lo vuelven hasta devolver, lo vuelven a asimilar, es decir, sacan al máximo el provecho de los nutrientes de lo que comen. El salmista en el Salmo 119 dice: todo el día tu palabra es mi meditación. Es decir, estoy aquí en la cabeza con eso que leí. Estoy repasando lo que leí. A eso llamamos nosotros entonces meditación bíblica. Pero ¿de qué otra manera también nosotros podemos reflexionar, meditar, parafraseando el pasaje también que estamos estudiando? Es decir, vamos a decirle nuestras propias palabras qué estamos entendiendo. Y una última manera es personalizar el pasaje que está estudiando. Es decir, no hable de David, hable de usted. Incluso en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No diga el mundo, de tal manera amó Dios a Ángel. De tal manera amó Dios a Mariana. Personalice el pasaje, me está hablando a mí. ¿Y qué va a hacer eso? Eso va a producir que usted entonces empiece a obtener una verdad que aplicar en su vida. Termino con esto, me quedan 2 minutos de los 10 que dije. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Hay que descontar el tiempo muerto, del apagón. Juan capítulo 15. Y yo quiero que usted, me voy a adelantar un poquito, que usted vea qué palabras se repiten más en esto que voy a leer. Sígame con su vista. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedís al Padre en mi nombre os lo dé. Estos mando, que os améis unos a otros. ¿Notaron ustedes algunas palabras que se repiten en estos versículos? Permanecer, ¿qué otra palabra? Fruto, pámpanos, bien. Amor, amar, ok. Mandamientos, muy bien, wow, pusieron mucha atención ustedes. ¿Sí? Este ejercicio era para que ustedes lo hicieran, pero por el tiempo me tuve que adelantar. Debo decirles que cuando estamos estudiando devocionalmente la Biblia, una de las cosas que tenemos que hacer también es observar qué es lo que se repite más. Y cuando usted ve que algo se repite más, es porque hay algo importante en eso. Y usted va a notar en estos versículos que generalmente cuando nosotros estamos estudiando la Biblia y este capítulo o estos versículos, generalmente lo hemos aplicado como que el fruto que tenemos que llevar son las personas que tenemos que predicarles para que sean salvas. Pero Jesús está diciendo otra cosa. Jesús está diciendo que la capacidad de amar a las personas es un fruto. Poder amar a aquel que nos hace daño, a aquel que nos traiciona, a aquel que nos señala, a aquel que nos difama, a aquel que nos persigue. Amar al que nos defraudó es posible, pero es un fruto que solamente viene cuando yo permanezco con él. Ahí está un sermón ya. Ese es el sermón que nos está predicando el Señor en esto. Pero cuando yo estudio, repito, devocionalmente, hay que ser muy observadores. Y hay palabras que le van a resaltar. Y usted tiene que tomarlo en ese momento como una verdad y decirle a Dios: Señor, ¿cómo puedo aplicar esta verdad en mi vida? En un momento leíamos el pasaje de la muerte de Absalón y el dolor de David. ¿Qué quiere Dios que usted entienda en el dolor de David? ¿Qué quiere Dios que entienda en el sufrimiento de ese hombre? Que así le dolemos a Dios. Bien. El sufrimiento de la persona. Yo quiero que usted pueda ver que diferentes perspectivas pueden ser verdaderas. Eso es lo que Dios te está diciendo a ti. Así, Alma Fernanda, así como a veces traicionamos a Dios, así como jugamos, así como pecamos, pero cuando nuestra vida va dirigiéndose a la perdición, Dios se duele en su corazón, como un padre que ama a su hijo. Pero también Dios me está hablando y me está diciendo: Lupita, muchas veces ha pasado por dolores para poder entender el dolor de otros. Y toda pérdida, por más casual que sea, aún de las personas que te hacen daño, pero que te duelen, es para que tú entiendas el dolor de otros también, la profundidad de ese dolor que hay en las personas. Y repito, no estoy haciendo aquí subjetiva la interpretación bíblica. Estoy diciendo que Dios nos puede hablar de maneras diferentes a cada uno. Insisto, no significa que sea la interpretación correcta, pero cuando tú buscas a Dios y le dices: háblame, Él te va a hablar, aunque lo que esté escrito no signifique eso. ¿A poco no les ha hablado Dios cuando han abierto su Biblia en un momento de necesidad? Pero si usted viene a mí y me dice: pastor, mire, Dios me dijo esto, yo le puedo decir: hermana, eso no significa.
pero Dios le plació hablarle a usted de esa manera. Este es el método de estudio bíblico devocional. No hemos terminado, vamos en el segundo paso apenas: meditación. Meditar. Yo quiero comprometerles más todavía que leamos la palabra de Dios de manera intencional. Yo quiero comprometerle para que usted se levante y diga: yo quiero estudiar la Biblia de manera más profunda. No solamente quiero estudiarlo de esta forma, quiero meterme de una manera más profunda para estudiarla. Póngase de pie en esta noche, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra, al Espíritu Santo que nos hable cuando abramos la Escritura, que Él nos hable. Dígale a Dios en este día, en esta noche, dígale al Señor: yo quiero que tú me hables, Padre. Yo quiero que tú me hables, Señor. Yo quiero, Espíritu Santo, que cuando esté leyendo la palabra en esa manera sistemática, Señor, tu voz esté allí, Señor, presentándose a mi corazón para decirme una verdad, Señor, que yo debo de aplicar en mi vida. Espíritu Santo, sé que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que tú me guíes, Señor, a los pastos delicados de tu palabra, a beber, Señor, de aguas profundas, pero también, Señor, a entender lo que yo necesito, Señor, para el tiempo en el cual estoy contigo. Espíritu Santo, ayúdame a aplicar en mi vida, Señor, lo que voy aprendiendo, y no me hagas, no permitas que yo solamente sea un oidor olvidadizo, que sea un oyente que no aplique la palabra, sino que la viva, Señor, que la ponga en práctica en su vida en todos los momentos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.